Un libro quemado en la parte trasera de una iglesia abandonada. Lo abres. Las páginas están carbonizadas, casi polvorientas. Pero a medianoche sucede algo imposible. El libro comienza a susurrar su nombre. No es el viento, no es imaginación. Es una voz que viene de otro tiempo, de otro mundo. Esta es la historia real de un monje que descubrió que algunas palabras se niegan a morir. En la campiña húngara, donde el invierno llega temprano y las nieblas cubren los campos como sudarios, hay una abadía del siglo XIII que guarda secretos más antiguos que sus propias piedras. Allí, entre vidrieras rotas y altares olvidados, un joven monje llamado Elías vivía su rutina de silencio y oración. Hasta esa noche de octubre, cuando todo cambió. Elías estaba organizando los libros en la biblioteca, cuando notó una grieta en el piso de piedra, justo debajo del altar principal. Curioso, apartó la alfombra raída y descubrió un compartimento secreto. En su interior, envuelto en telas viejas, había un objeto que no debería existir. Un libro quemado. No solo dañado por el tiempo, sino literalmente carbonizado, con profundas marcas de fuego en cada página. El joven monje sostuvo el libro con cuidado, sintiendo el extraño peso de esas páginas destruidas. La capa de cuero estaba agrietada como piel reseca, y el olor a humo viejo aún impregnaba el aire circundante. Era como si el fuego que lo consumía nunca se hubiera apagado realmente. Elías llevó el libro a su celda, sin imaginar que llevaba más que un objeto. Llevaba un alma encarcelada. En la Edad Media, la Iglesia Católica mantuvo listas secretas de libros prohibidos, mucho antes de que se creara oficialmente el famoso Index Librorum Prohibitorum en 1559. Las obras consideradas heréticas no solo fueron prohibidas, sino que fueron destruidas ritualmente por el fuego, como si las llamas pudieran purificar el conocimiento considerado peligroso. Lo que Elías no sabía es que este libro pertenecía a un escriba condenado. Esa primera noche, Elías trató de leer las páginas quemadas a la luz de las velas. Las letras estaban borrosas, casi borradas por el fuego, pero algo extraño sucedió cuando el reloj de la torre marcó la medianoche. Un susurro tan delgado como la seda rasgada resonó en la celda. Elías se congeló. El sonido provenía del libro, y pronunció claramente una palabra en latín arcaico: lege, leer. Un libro quemado en la parte trasera de una iglesia abandonada. Páginas carbonizadas, casi polvo. Pero a medianoche sucede algo imposible. El libro comienza a susurrar su nombre. No es el viento. No es imaginación. Es una voz que viene de otro tiempo, de otro mundo. Esta es la historia real de un monje que descubrió que algunas palabras se niegan a morir. En la campiña húngara, donde el invierno llega temprano y las nieblas cubren los campos como sudarios, hay una abadía del siglo XIII que guarda secretos más antiguos que sus propias piedras. Allí, entre vidrieras rotas y altares olvidados, un joven monje llamado Elías vivía su rutina de silencio y oración. Hasta esa noche de octubre, cuando todo cambió. Elías estaba organizando los libros en la biblioteca cuando notó una grieta en el piso de piedra, justo debajo del altar principal. Curioso, apartó la alfombra raída y descubrió un compartimento secreto. En su interior, envuelto en telas viejas, había un objeto que no debería existir. Un libro quemado. No solo dañado por el tiempo, sino literalmente carbonizado, con profundas marcas de fuego en cada página. El joven monje sostuvo el libro con cuidado, sintiendo el extraño peso de esas páginas destruidas. La capa de cuero estaba agrietada como piel reseca, y el olor a humo viejo aún impregnaba el aire circundante. Era como si el fuego que lo consumía nunca se hubiera apagado realmente. Elías llevó el libro a su celda, sin saber que llevaba más de un objeto. Llevaba un alma encarcelada. En la Edad Media, la Iglesia Católica mantuvo listas secretas de libros prohibidos, mucho antes de que se creara oficialmente el famoso Index Librorum Prohibitorum en 1559. Las obras consideradas heréticas no solo fueron prohibidas, sino que fueron destruidas ritualmente por el fuego, como si las llamas pudieran purificar el conocimiento considerado peligroso. Lo que Elías no sabía es que este libro pertenecía a un escriba condenado. Esa primera noche, Elías trató de leer las páginas quemadas a la luz de las velas.
Las letras estaban borrosas, casi borradas por el fuego. Pero algo extraño sucedió cuando el reloj de la torre marcó la medianoche. Un susurro tan delgado como la seda rasgada resonó en la celda. Elías se congeló. El sonido provenía del libro, y pronunció claramente una palabra en latín arcaico: lege, leer. El sonido cesó tan rápido como comenzó. Elías se quedó quieto, sosteniendo la vela con manos temblorosas. El silencio de la abadía lo envolvió todo de nuevo, pesado como siempre. Pero algo había cambiado. El aire en la celda parecía más denso, cargado de una presencia invisible. El monje miró a su alrededor, buscando una explicación racional. Tal vez fue el viento que entraba por las rendijas de las viejas ventanas. Cerró el libro lentamente y lo colocó sobre la mesa de madera, pero sus ojos no podían separarse de ese extraño objeto. Los bordes quemados de las páginas parecían palpitar a la luz parpadeante de las velas, como si respiraran. Elías trató de dormir, pero el sueño no llegó. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento afuera sonaba como una llamada. A la mañana siguiente, durante las oraciones de la mañana, Elías estaba exhausto. El padre Henrik, el superior de la abadía, notó el cansancio en el rostro del joven monje y lo llamó después de la misa. Henrik era un hombre de más de 60 años, con ojos penetrantes que parecían leer el alma de quien estuviera frente a él. Conocía cada rincón de esa abadía y cada secreto enterrado en sus cimientos. Elías vaciló, pero finalmente le contó sobre el libro quemado que se encontró debajo del altar. La reacción del padre Henrik fue inmediata y alarmante. Su rostro se puso pálido y ordenó a Elías que trajera el libro de inmediato. Cuando vio el objeto, Henrik se quedó en silencio durante largos minutos, solo mirando las páginas carbonizadas con una expresión que mezclaba miedo y reconocimiento. El superior de la abadía finalmente habló, con voz profunda y controlada. Ese libro no debería haber sido encontrado. Pertenecía a un tiempo que la Iglesia había tratado de borrar de la historia. En el siglo XV, un escriba llamado Samuel había sido juzgado por herejía. Sus obras cuestionaron los dogmas, exploraron el conocimiento prohibido y desafiaron la autoridad eclesiástica de la época. Samuel fue sentenciado a ser quemado en la hoguera en 1487, y todos sus escritos fueron quemados públicamente en la plaza principal de Buda, la capital medieval de Hungría. Pero según los registros antiguos de la abadía, Samuel pronunció una maldición momentos antes de morir en medio de las llamas. Gritó a la multitud reunida que sus palabras nunca serían silenciadas, que su voz resonaría a través de los siglos. El padre Henrik encerró el libro en una caja fuerte de hierro en la sacristía y le prohibió a Elijah hablar de ello con nadie. Pero la curiosidad del joven monje ya ardía como una llama imposible de extinguir. Pasó los siguientes días buscando en los antiguos archivos de la abadía, buscando alguna mención del escriba Samuel y el juicio que lo había llevado a la muerte. Los archivos eran vastos y desorganizados, acumulados durante siglos. Entre documentos mohosos y pergaminos frágiles, Elías encontró referencias dispersas al caso. Samuel no era un escriba cualquiera. Había sido uno de los copistas más talentosos de su tiempo, responsable de transcribir textos sagrados y obras filosóficas para bibliotecas de toda Europa. Pero Samuel cometió lo que la Iglesia consideraba un pecado imperdonable. Comenzó a escribir sus propias reflexiones en los márgenes de los textos sagrados. Cuestionó la naturaleza del alma, exploró la posibilidad de comunicación entre los vivos y los muertos y sugirió que la palabra escrita podría trascender la muerte misma. Para los inquisidores, esto era pura herejía. El juicio de Samuel duró solo 3 días. Los cargos eran graves: blasfemia, brujería y pacto con fuerzas demoníacas. Los testigos afirmaron haber visto luces extrañas en su celda durante la noche y escucharon voces que no eran humanas. Samuel negó todas las acusaciones, pero admitió abiertamente que sus palabras llevaban algo más allá de la tinta y el papel. En la cultura medieval se creía que la escritura poseía un poder mágico. Los manuscritos iluminados se consideraban puentes entre el mundo material y el espiritual. Los monjes copistas rezaban antes de transcribir textos sagrados, ya que creían que sus manos eran instrumentos divinos. Samuel llevó esta creencia al extremo.
argumentando que la escritura podría aprisionar la esencia misma del escritor. El último día del juicio, cuando se anunció la sentencia de muerte, Samuel mantuvo la calma. Pidió permiso para escribir una última página, un testamento espiritual. Los inquisidores lo negaron. Entonces, ante todos, Samuel hizo su terrible promesa. Sus palabras nunca serían silenciadas, y el que llevara su sangre un día completaría lo que había comenzado. Elijah no podía quitarse esas palabras de la cabeza. El que llevó su sangre. ¿Qué quiso decir Samuel con esto? La idea de una maldición transmitida de generación en generación parecía absurda para la mente racional del joven monje, pero algo dentro de él susurraba que había verdad en esas antiguas palabras. Esa noche, Elías no se resistió. Esperó a que todos durmieran y bajó en silencio a la sacristía. Conocía bien la abadía y sabía dónde guardaba las llaves el padre Henrik. Con manos temblorosas, abrió la caja fuerte de hierro y sacó el libro quemado. El objeto se sentía más pesado que antes, como si hubiera absorbido la oscuridad circundante. De vuelta en su celda, Elijah colocó el libro sobre la mesa y encendió 3 velas a su alrededor. La luz danzante creaba sombras que se movían a través de las paredes como figuras espectrales. Abrió el libro con cuidado, asimilando las páginas carbonizadas. Todavía se veían algunas cartas, escritas en latín antiguo con una letra elaborada y nerviosa. El reloj de la torre comenzó a dar las 12 campanadas de la medianoche. El primer, el segundo, el tercero. Con cada toque de campana, el aire en la celda se enfriaba. Elijah podía ver su propio aliento formando niebla ante su rostro. El viernes, el séptimo, el octavo timbre. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente, como si una brisa invisible las azotara. A la 10ª vuelta, el libro se abrió por sí solo. Elías se retiró asustado, derribando su silla. Hacia el 11º, las páginas comenzaron a pasar solas, una tras otra, a un ritmo frenético, y cuando la 12ª campana resonó en la abadía, el susurro regresó. Pero esta vez no fue solo una palabra, era una voz plena, ronca y antigua, que hablaba en latín. Elías reconoció algunas palabras: memoria, fuego, eternidad, sangre. La voz parecía provenir del interior del propio libro, emanando de las cenizas como si las palabras quemadas estuvieran resucitando. El monje estaba paralizado, incapaz de moverse o gritar. Y entonces, en medio de esa corriente de palabras incomprensibles, escuchó claramente su propio nombre: Elías. El susurro cesó abruptamente cuando el último eco de la campana se disipó en el aire helado. Las velas volvieron a arder normalmente y el libro permaneció abierto en una página específica. Elijah, todavía temblando, se acercó lentamente a la mesa. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el pulso martilleando en sus oídos. La página abierta mostraba un texto en latín, parcialmente destruido por el fuego, pero aún legible en algunas partes. Elías hablaba latín con fluidez, como cualquier monje educado, pero esta escritura era diferente. Usó términos arcaicos, construcciones gramaticales que nunca había encontrado en los textos sagrados tradicionales. Era como si fuera un latín más antiguo, más cercano a su origen. Tomó pluma y tinta y comenzó a copiar cuidadosamente las palabras visibles. Anima scripta non moritur. El alma escrita no muere. Verba ignis portant memoriam. Las palabras del fuego llevan el recuerdo. Qui legítimo, auditoría. Qui audit, portat. Quien lee, quien escucha, lleva. Cada frase era un enigma envuelto en misterio. Durante la traducción sucedió algo extraordinario. Mientras Elías escribía la última palabra de una oración, todos los libros en el estante contiguo cayeron simultáneamente al suelo, como si hubieran sido derribados por una mano invisible. El estallido resonó a través de la celda silenciosa. El monje saltó de su silla con el corazón acelerado, pero no había nadie más que él. Los fenómenos poltergeist, como los llama la parapsicología moderna, se han documentado a lo largo de los siglos. Objetos que se mueven por sí solos, sonidos inexplicables, caídas repentinas de temperatura. En la Europa medieval,
Estos eventos se atribuyeron inmediatamente a posesiones demoníacas o almas perdidas. La iglesia realizó exorcismos en lugares donde ocurrieron tales manifestaciones. Elías recogió los libros caídos con manos temblorosas. Todos se habían abierto en páginas específicas, como si alguien hubiera elegido deliberadamente dónde deberían abrir. Miró las páginas. Una hablaba de almas atrapadas entre mundos, otra sobre el poder de la palabra escrita, una tercera sobre maldiciones ancestrales. No podía ser una coincidencia. Durante los días siguientes, Elijah se sumergió obsesivamente en la traducción del libro quemado. Trabajaba en secreto, escondiendo sus notas debajo de su colchón y evitando la atenta mirada del padre Henrik. Cada noche, a medianoche, el libro volvía a susurrar, y cada traslación trajo nuevos fenómenos. Velas que se apagaron solas, puertas que se cerraron sin viento, el reloj de la torre que se detuvo exactamente a las 12. Pero lo más inquietante comenzó en la quinta noche. Elías estaba traduciendo un pasaje sobre el puente entre mundos, cuando su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Parpadeó varias veces, pensando que era cansancio. Pero luego las sombras de la célula comenzaron a moverse, a tomar forma. Y de repente, ya no estaba en su celda. Elías se vio a sí mismo en otro lugar, en otro tiempo. Fue en una habitación iluminada con antorchas, donde un hombre de mediana edad escribía frenéticamente en un gran libro abierto sobre una mesa de roble. El hombre tenía el pelo largo y oscuro, ropa sencilla de escriba del siglo XV, y sus manos estaban manchadas con tinta negra. Escribía como si estuviera en trance, sin pestañear, sin detenerse. La vista era tan real que Elijah podía oler el calor de las antorchas, el olor a pintura y pergamino en el aire. Trató de hablar, pero no salió ningún sonido de su boca. Trató de moverse, pero estaba paralizado, como un espectador invisible atrapado en el tiempo. El escriba siguió escribiendo, página tras página, llenando el libro con palabras densas y urgentes. Entonces, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Hombres vestidos con las túnicas negras de la Inquisición invadieron el espacio, gritando acusaciones. El escriba se puso de pie, protegiendo el libro con su propio cuerpo. Lo sacaron a rastras mientras gritaba, «No toques el libro, él lleva mi alma. Mis palabras no pueden morir». Era la voz que Elías había escuchado susurrar a medianoche. Los inquisidores arrebataron el libro de las manos del escriba y lo arrojaron al suelo. Uno de ellos tomó una antorcha y la acercó a las páginas. El fuego comenzó a extenderse rápidamente por el pergamino. El escriba gritó como si él mismo se estuviera quemando. Y entonces Elías entendió. Ese hombre era Samuel, y ese libro en llamas era el mismo que ahora tenía en su celda. La visión se desvaneció como el humo esparcido por el viento. Elijah regresó a su celda, jadeando y cubierto de sudor frío. Miró el libro quemado sobre la mesa, ahora dándose cuenta de la profundidad de lo que había encontrado. Eso no era solo un libro viejo. Era un contenedor, un portal, una prisión para algo que se negaba a morir. Elijah sabía que necesitaba ayuda. Ya no podía guardar ese secreto solo. Recordó al doctor Varga, un historiador retirado que vivía en el pueblo cercano y que ocasionalmente visitaba la abadía para consultar sus archivos. Varga era un experto en la historia de la Inquisición húngara y conocía detalles oscuros que ni siquiera los propios monjes conocían. A la mañana siguiente, Elías le pidió permiso al padre Henrik para ir a la aldea a buscar suministros. El superior dudó, pero finalmente lo permitió. El joven monje caminó por el camino de tierra, llevando el libro escondido debajo de su hábito. La niebla de la mañana cubría los campos como un velo espectral, y el frío de noviembre le mordía la cara. La casa del doctor Varga era modesta, llena de libros apilados desde el piso hasta el techo. El historiador era un hombre de 70 años, con el pelo blanco despeinado y gafas de lentes gruesas que magnificaban sus curiosos ojos azules. Cuando Elías reveló el libro quemado, la reacción de Varga fue puro asombro. Inmediatamente reconoció lo que tenía en sus manos. El historiador explicó que había rumores, leyendas susurradas entre los eruditos, sobre un libro perdido de la biblioteca secreta de la Inquisición.
Esta biblioteca no era oficial, no estaba incluida en ningún registro público. Era donde la iglesia guardaba los textos más peligrosos, aquellos que no podían ser simplemente destruidos porque contenían conocimientos que los propios inquisidores querían estudiar. En 1526, cuando el Imperio Otomano invadió Hungría en la batalla de Mohacs, muchas bibliotecas fueron saqueadas y quemadas. La biblioteca secreta de la Inquisición fue quemada deliberadamente por orden del arzobispo de la época, que temía que esos textos cayeran en manos enemigas. Todos los libros fueron consumidos por las llamas. Todos, aparentemente, excepto uno. El doctor Vargas se puso guantes blancos de algodón antes de tocar el libro quemado. Sus manos expertas pasaban las páginas carbonizadas con extremo cuidado, como un arqueólogo que descubre un artefacto precioso. Murmuró para sí mismo en húngaro antiguo, leyendo fragmentos del texto, tomando notas frenéticas en un cuaderno gastado. El historiador reveló que la biblioteca secreta no solo contenía textos heréticos. También hubo grimorios, tratados de alquimia, estudios sobre la naturaleza del alma y experimentos con lo que ahora llamaríamos parapsicología. La iglesia temía este conocimiento, pero también lo codiciaba. Querían entender al enemigo para luchar mejor contra él. Samuel no era solo un escriba, había sido el bibliotecario jefe de esa colección prohibida. Su función era catalogar, copiar e, irónicamente, preservar los textos que la iglesia condenaba públicamente. Pero Samuel cometió un error fatal. Comenzó a creer lo que estaba copiando. Comenzó a experimentar, a probar las teorías que leía. Varga le mostró a Elías un pasaje parcialmente conservado que describía un ritual llamado encarnación de la palabra. Según el texto, un escriba podía imbuir su propia esencia espiritual en las palabras que escribía, creando una forma de inmortalidad literaria. El alma no habitaría el cuerpo después de la muerte, sino que permanecería viva dentro del texto. Esta idea no era completamente ajena a la tradición medieval. Los monjes copistas a menudo dejaban oraciones cortas o mensajes personales en los márgenes de los manuscritos, creyendo que parte de su devoción estaba impregnada en las páginas. Algunos incluso firmaron con frases como: «La mano que escribió esto perecerá, pero la palabra permanecerá». Samuel llevó este concepto al extremo. Desarrolló una técnica específica: escribir en un estado de ayuno profundo, usando tinta hecha de su propia saliva mezclada con cenizas de incienso sagrado, recitando invocaciones mientras la pluma tocaba el pergamino. El objetivo era fusionar su conciencia con las palabras, transformar el pensamiento en materia permanente. El doctor Vargas cerró el libro lentamente y miró a Elías con una expresión grave. Había algo que el historiador aún no había dicho, algo que claramente lo perturbaba. Se levantó, caminó hacia una estantería polvorienta y sacó una vieja carpeta llena de documentos amarillentos. Dentro había un árbol genealógico dibujado a mano. El historiador explicó que años atrás, mientras investigaba la Inquisición húngara, había encontrado registros de familias vinculadas a los condenados por herejía. Por curiosidad académica, comenzó a rastrear descendientes y descubrió algo extraordinario. Samuel tenía un hijo, nacido en secreto antes de su arresto. El niño fue criado por parientes lejanos con otro apellido para protegerlo de la persecución de la iglesia. Pero el linaje continuó a lo largo de los siglos, ramificándose a través de diferentes regiones de Europa Central. Varga había documentado cuidadosamente cada generación, cada matrimonio, cada nacimiento. Fue un trabajo de décadas. Luego, el historiador pasó la última página del árbol genealógico y señaló un nombre de la generación más reciente. Laisha sintió que la sangre corría por sus venas. Allí, escrito con tinta negra, estaba su propio nombre completo: Elías Kovács. Era descendiente directo de Samuel, el escriba condenado. La maldición no se trataba solo de palabras, se trataba de sangre. En la genética moderna, sabemos que literalmente llevamos los recuerdos de nuestros antepasados codificados en nuestro ADN. No recuerdos conscientes, sino patrones, tendencias, incluso traumas que pueden transmitirse de generación en generación. Este fenómeno se llama epigenética transgeneracional. Samuel habría entendido esto instintivamente, antes de que la ciencia tuviera las palabras para explicarlo. Elías se sentó, mareado con la revelación. Todo tenía sentido ahora.
los susurros que lo llamaban por su nombre, las visiones de Samuel escribiendo, la inexplicable conexión que sentía con ese libro quemado. No fue una coincidencia, era el destino inscrito en la sangre, transmitida a través de 15 generaciones. Pero si Elías llevaba la sangre de Samuel, eso significaba que también llevaba la maldición. ¿Y qué esperaba exactamente el escriba que hiciera su descendiente? El doctor Varga sirvió té caliente a Elías, quien todavía estaba tratando de procesar la revelación. El historiador explicó que había una razón por la que había investigado tan profundamente el linaje de Samuel. No fue solo curiosidad académica. Creía que la maldición era real y que eventualmente se llamaría a un descendiente para completar lo que Samuel había comenzado. El viejo historiador abrió el libro quemado en una página específica, casi al final. Allí, el texto terminaba abruptamente en medio de una oración. Las últimas palabras visibles fueron: Qui sanguinem portat, verba complere debet. El que lleva la sangre debe completar las palabras. Pero el resto de la oración había sido consumida por el fuego, dejando solo cenizas y un espacio vacío. Varga explicó que, según las leyendas de los escribas medievales, un texto inacabado era como un alma atrapada entre mundos. La palabra escrita tenía poder precisamente por su integridad, su capacidad para encerrar un pensamiento. Un texto interminable era un pensamiento eternamente suspendido, una intención sin resolución. Samuel había creado su propia prisión, pero había más. El historiador le mostró a Elías otros documentos, relatos de personas a lo largo de los siglos que afirmaron haber escuchado susurros provenientes de libros antiguos. Siempre a medianoche, siempre en latín, siempre con el mismo tono desesperado. Eran ecos de Samuel, fragmentos de su conciencia aprisionada, tratando de llegar a alguien que pudiera liberarlo. La tradición de completar obras inacabadas tiene un profundo significado espiritual en varias culturas. En la tradición judía, por ejemplo, existe el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo, que incluye completar las tareas dejadas por los difuntos. En el budismo tibetano, los monjes completan mantras iniciados por maestros fallecidos para asegurarse de que sus almas encuentren la paz. Elías sintió que el peso de esa responsabilidad caía sobre sus hombros como una piedra. Miró el libro quemado, la página inacabada, el espacio vacío donde las palabras debían existir. Pero ¿cómo podría él, 500 años después, saber lo que Samuel quería escribir? ¿Cómo completar el pensamiento de un hombre que ha estado muerto durante tanto tiempo? El doctor Varga puso su mano sobre el hombro de Elías y dijo algo que lo cambiaría todo. No necesitas saber lo que quería escribir. Tienes que dejar que escriba a través de ti. El historiador explicó que Samuel había creado no solo una prisión, sino también un puente, y Elías se abriera completamente a la presencia del escriba, permitiendo que fluyeran los recuerdos ancestrales. Las palabras vendrían naturalmente. Era peligroso. Varga lo admitió sin rodeos. Abrirse a una conciencia de 500 años, especialmente una que había muerto violenta y traumáticamente, podría tener consecuencias impredecibles. Elías podría perder su propia identidad en el proceso, pero también era la única forma de romper el ciclo, liberar a Samuel y poner fin a la maldición que había perseguido a su linaje a lo largo de los siglos. Elías regresó a la abadía al anochecer, llevando el libro y las instrucciones de Varga. El padre Henrik lo interceptó en el pasillo, con los ojos ardiendo de sospecha. El superior sabía que algo estaba pasando, que Elías había desobedecido su orden de no involucrarse con el libro maldito. Pero antes de que pudiera decir algo, Elías habló con firmeza. Yo soy su sangre, padre, y esto tiene que terminar esta noche. Henrik guardó silencio durante un largo momento. Entonces, para sorpresa de Elías, el anciano sacerdote asintió lentamente. Siempre lo supo. La hermana Miriam, la monja silenciosa que se ocupaba de los archivos, también lo sabía. Había mantenido registros secretos de la familia de Elías durante décadas. Toda la abadía estaba esperando ese momento, esa noche en particular. Los rituales de paso y liberación espiritual existen en prácticamente todas las culturas humanas. En la tradición católica, los ritos de exorcismo y extrema unción sirven para liberar a las almas encarceladas. En el espiritismo kardecista,
El adoctrinamiento busca aclarar los espíritus confundidos. En todas estas prácticas hay un elemento común: la palabra hablada o escrita como instrumento de transformación. A medianoche, Elías estaba en su celda con el libro abierto en la última página inconclusa. Había ayunado todo el día, como Varga le había indicado. 3 velas ardían alrededor de la mesa. En sus manos, una vieja pluma de ganso y pintura negra. Cuando el reloj comenzó a correr, Elías cerró los ojos y susurró: «Samuel, completa a través de mí lo que has comenzado». El 12º timbre resonó en la abadía como un trueno distante. Elijah sintió que algo se movía dentro de él, una antigua presencia que se despertaba en las profundidades de su conciencia. No fue una invasión, fue un reconocimiento. Como si 2 mitades de la misma alma finalmente se encontraran después de siglos de separación. Sus manos comenzaron a temblar, pero no por miedo, de anticipación. El bolígrafo tocó el papel, y así, Elías ya no estaba solo en su propia mente. Podía sentir a Samuel allí, no como un invasor, sino como un recuerdo que siempre había estado dormido. Las palabras comenzaron a fluir entre sus dedos en perfecto latín, en una letra que no era la suya. La escritura era urgente, precisa, cargada de una emoción acumulada durante 500 años. Las palabras llenaron el espacio vacío dejado por el fuego. Et per ignem purificatus, per verbum liberatus, per sanguinem renovatus. Y por el fuego purificado, por la palabra liberada, por la sangre renovada. La oración estaba perfectamente completa, poniendo fin al pensamiento que Samuel había dejado inconcluso en el momento de su muerte. Pero no terminó ahí. El bolígrafo seguía moviéndose, ahora escribiendo algo nuevo. Un mensaje final de Samuel a la semilla que lo liberaría. La muerte quema el cuerpo, pero no la esencia. La palabra sobrevive al fuego porque está hecha de algo más antiguo que las llamas. Gracias, hijo de mi sangre, por dar voz a lo que el tiempo ha tratado de silenciar. Las lágrimas corrían por el rostro de Elijah mientras escribía. No fueron sus lágrimas, eran de Samuel, liberando finalmente siglos de encarcelamiento, soledad, desesperación por tener sus palabras inconclusas. Todo el libro comenzó a brillar con una suave luz dorada, como si absorbiera la luz de las velas y la transformara en algo más puro. Cuando se escribió la última palabra, el libro se cerró por sí solo. Las páginas quemadas comenzaron a desmoronarse en cenizas luminosas que flotaban en el aire como luciérnagas. No fue destrucción, fue transformación, fue la liberación. El susurro que había perseguido a esas páginas durante 500 años finalmente cesó, reemplazado por un silencio profundo y pacífico. Pero cuando las cenizas finalmente aterrizaron sobre la mesa, sucedió algo imposible. Una pluma antigua, que no había estado allí antes, comenzó a moverse por sí sola sobre el pergamino virgen. Elijah observó, hipnotizado, cómo la antigua pluma se deslizaba sobre el pergamino virgen sin que nadie la tocara. La letra era la misma que había visto en las visiones, la misma que sus propias manos habían reproducido momentos antes. Pero ahora no había trance, no había posesión. Era algo diferente. Fue una despedida. La pluma escribió una sola frase en latín: Verba mea tecum manent, sed anima mea libera est. Mis palabras permanecen contigo, pero mi alma es libre. Y luego, tan repentinamente como comenzó, la oración se detuvo. Cayó sobre la mesa con un sonido suave. Las cenizas luminosas que flotaban en el aire se disiparon por completo, dejando solo el olor a incienso y pergamino antiguo. Elijah sintió que una profunda paz invadía su pecho. La presencia de Samuel se había retirado, pero no por completo. Perduró como un recuerdo reconfortante, como la voz distante de un antepasado sabio susurrando consejos. El peso de la maldición había desaparecido, reemplazado por algo más ligero, el legado. Samuel ya no era una prisión, era una herencia. A la mañana siguiente, el padre Henrik entró en la celda de Elijah y encontró al joven monje profundamente dormido por primera vez en semanas. Sobre la mesa ya no estaba el libro quemado.
solo cenizas cuidadosamente dispuestas en una pequeña bóveda de madera y un nuevo pergamino con el mensaje final de Samuel. El superior sonrió suavemente e hizo la señal de la cruz. El doctor Varga recibió una carta 3 días después. La letra era de Elijah, pero las palabras llevaban algo más antiguo, más profundo. El joven monje describió el ritual, la liberación, la paz finalmente alcanzada. Agradeció al historiador por haber conservado la memoria, por haber mapeado la sangre, por haber hecho posible el encuentro entre el pasado y el presente. Pero cuando Varga pasó la última página de la carta, su corazón se aceleró. La firma no era simplemente Elías, era Elías Kovacs, escriba de la quinta generación, guardián de las palabras que el fuego no podía matar. Y abajo, en letras más pequeñas, Samuel descansa, pero la palabra permanece. El historiador miró por la ventana a la lejana abadía envuelta en niebla y supo que algunos misterios nunca terminan. Simplemente se transforman. Algunas historias abarcan siglos porque contienen verdades más grandes que el tiempo. La historia de Samuel y Elías nos recuerda que estamos hechos no solo de carne y hueso, sino de recuerdos, palabras y legados que se niegan a morir. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en lo que dejarás atrás, entonces la palabra ha cumplido su propósito. Suscríbete al canal para ver más historias que desafían el tiempo y la razón. Activa la campana para no perderte ninguna narrativa que cruce los velos entre mundos. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué palabras te gustaría que te sobrevivieran? ¿Qué historia tuya se niega a ser olvidada? Porque al final, todos somos escribas de nuestras propias vidas. Y nuestras palabras, cuando son ciertas, nunca mueren realmente.